El Señor les bendiga en esta mañana a cada uno de ustedes. Estamos aquí una vez más saludándoles en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A cada uno de ustedes, a cada persona, en donde quiera que estén, les enviamos un saludo en el nombre del Señor Jesucristo, y es un gran honor, un privilegio poder contar con cada uno de ustedes. Estamos saludando a cada una de las familias del Tabernáculo Ebenezer y las misiones en Hidalgo, las familias que nos ven allá en Oaxaca también, que el Señor les bendiga. Enviamos también un saludo al hermano Manuel, al hijo de la hermana Lupita de Almoloya, que él nos ve allá en Estados Unidos. Y es un gran privilegio poder contar con ustedes en esta mañana a través de estos medios. En esta mañana vamos a estar hablando sobre un tema el cual he titulado ¿qué es el pecado y sus consecuencias? El pecado y sus consecuencias. Ahora quiero traer la traducción, ¿verdad?, de lo que dice el diccionario, de lo que significa el pecado, y dice que pecado significa transgresión voluntaria de los preceptos de Dios para el cristianismo. Pecado también significa, o su significado etimológico es errar el blanco. Es decir, cuando pecamos no acertamos o nos desviamos de lo correcto. Pecado también es quebrantar, transgredir la ley de Dios. Por cuanto la palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, eso es el pecado y consecuencias. El diccionario nos dice que consecuencia significa nombre femenino y es el hecho o el acontecimiento derivado que resulta inevitable y forzosamente de otro. Son los resultados de una acción, los resultados de toda acción. Un ejemplo de consecuencia es que si el agua se calienta a 100 grados centígrados, la consecuencia es que el agua se va a convertir en vapor. O sea que consecuencia es el hecho o el acontecimiento derivado de otro, lo que resulta de algo, de una acción, ¿verdad? Toda acción tiene una consecuencia. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en Génesis capítulo 4, versículo 7. Dice así la palabra del Señor: si bien hicieres, no serías enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Vamos a ir a otra escritura, a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, y vamos a estar leyendo el versículo 12 y versículo 13 del libro de los Romanos, el capítulo 6, verso 12 y verso 13. Dice la palabra de Dios: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Oremos a Dios. Amantísimo y buen Padre Celestial, en esta mañana, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, poniéndonos, Señor, bajo el altar del sacrificio, bajo tu sangre derramada por el Cordero inocente. Te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio de entrar en ese cuerpo
Jesucristo, y por cubrirnos con tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, y que de esa manera solamente puedes mirarnos limpios y aceptables delante de Dios. Rogamos, Señor, que a través de Jesucristo puedas enviarnos el Espíritu Santo en su nombre, porque así lo has prometido, y que Él pueda circuncidar nuestros labios, nuestros corazones, y que podamos, Señor, atender a la palabra en esta mañana. Ponemos, Señor, en tus manos nuestros hermanos, cada uno de ellos, a donde quiera que estén, algunos que están sufriendo, Señor. En esta mañana ponemos en tus manos una vez más la familia Moreno. Ellos, Señor, están enfermos, necesitan, Señor, sanidad de parte tuya. Oramos, Señor, que tú les envíes su sanidad. Aquellos que necesitan fortaleza, Señor, aquellos que necesitan fe, que tú puedas, Señor, darles fe y que ellos puedan ser sinceros contigo. Y en el nombre del Señor Jesucristo atamos todo espíritu de incredulidad, todo espíritu contrario a tu palabra, y tomamos la autoridad del Espíritu Santo para vocear tu palabra y que llegue a oídos de todo aquel que pueda abrirlos para escucharla, y que, Señor, a través de ellos escuchar tu palabra, que pueda bajar hasta sus corazones y que pueda ser una simiente para vida. Rogamos que salves a los pecadores, que tú, Señor, puedas abrir el reino para ellos, y también, Señor, que mantengas al pecado alejado de nosotros y de nuestros cuerpos mortales. Te damos gracias, Señor, por enviar a Jesucristo, la expiación por nosotros. Gracias, Señor, por elegirnos. Gracias por todas las cosas que nos has dado. Gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás el día de mañana en los tiempos venideros. Ponemos en tus manos a cada uno de tus hijos, y que tu palabra, Señor, pueda ensancharse en sus corazones. Te damos las gracias, la honra y la gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a estar meditando en este tema, el cual es ¿qué es pecado? Y las consecuencias que trae el pecado. Amén. Así que vamos a estar abriendo la Biblia ahí en el libro del Éxodo, cuando por primera vez, el Señor Dios, a través del profeta de la ley, Moisés, cuando el pueblo de Dios se había apartado, el pueblo de Israel, ellos habían entrado en pecado, transgredido las leyes de Dios. Dios envió un profeta llamado Moisés y le dio las leyes, los preceptos. Vamos a ir al libro de Éxodo, el capítulo 20 del libro de Éxodo, y vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 17 del capítulo 20 del libro de Éxodo. Dice así la palabra del Señor: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra ninguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos son los mandamientos, los preceptos de Dios, esto es la ley. Y el apóstol Pablo dice, no conocí el pecado sino a través de la ley, porque no hubiera sabido que es pecado codiciar si no hubiera sido escrito, no codiciarás. Amén. Entonces el pecado es la infracción de la ley. En Deuteronomio también capítulo 5 versículo 1, también Dios ahí da los preceptos. Y en Romanos capítulo 7 versículo 7 dice el apóstol Pablo, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Amén. Otra cosa que es el pecado es incredulidad. Amén. Pecado es incredulidad. El que comete pecado es que no ha creído. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Hay muchas consecuencias del pecado. Ahora voy a citar lo que el hermano Branham dice acerca del pecado, acerca de pecador y pecados. Porque bueno, la Biblia dice que si decimos que no pecamos, mentimos. Y hay muchos conceptos, ¿verdad?, de la gente acerca del pecado, que si hay pecados chicos, pecados grandes. Pero quiero mirarlo de este ángulo, lo que es el pecado y sus consecuencias. Ahora, yo creo que el apóstol Pablo dice que él, siendo el hombre ungido de Dios, él dice que hacía lo que no quería hacer, hacía. ¿Por qué? Porque el pecado estaba en él, dando un ejemplo. Amén. Ahora, el hermano Branham cita en el mensaje que él predica titulado Adopción, párrafo 89, y dice, ustedes notan que pecados, un pecador es un pecador. Él no comete pecados, pero la iglesia comete pecado, hace mal, tiene mal pensamiento, una mala impresión, crea escrúpulos, se tambalea como un niño caminando, tratando de aprender cómo caminar. Él simplemente no sabe cómo caminar bien y todavía, porque él es un niño, pero tenemos una mano que se extiende hacia abajo, hacia nosotros, nos toma y nos sostiene y dice, da este paso de esta manera, hijo. Él nos levanta y no nos azota porque cometimos un error. Él no nos golpea hasta matarnos porque estamos tratando de caminar. Él nos ama así como nosotros amamos a nuestros hijos. Esto es hermoso. Que la diferencia entre un pecador y pecados es que la iglesia comete pecados. Pero la iglesia del Dios vivo tenemos, por gracia de Dios, una expiación, un sacrificio sangrante. Tenemos un abogado que está intercediendo por nosotros día y noche. Cuando el cristiano comete un error, él teniendo el Espíritu Santo, teniendo al Dios inmutable dentro de su corazón, ese mismo Dios le hace reconocer que ha errado. Va y confiesa su pecado y Él le da misericordia. Amén. Ahora, el pecado es incredulidad. Mucha gente piensa que pecado es robar, mentir, adulterar, fornicar y cuanta cosa. Estos son
son atributos o frutos del pecado. Pero el pecado es incredulidad. La gente fuma, la gente roba, la gente dice falso testimonio, levanta falso testimonio de su hermano porque no ha creído. Amén. Ahora, en el mensaje de dolencias y aflicciones, dice el profeta de Dios, las dolencias y aflicciones son los resultados del pecado. El diablo es el autor de las enfermedades y aflicciones. Antes que hubiera un diablo, no teníamos enfermedades, pero cuando Satanás vino, él trajo consigo todas las enfermedades y aflicciones. Antes de que hubiera pecado, no había enfermedad, no había aflicción, no había dolencia, no había nada. Pero cuando el diablo vino, cuando él fue desechado del cielo, porque el pecado no comenzó en la tierra, el pecado comenzó en el cielo, por cuanto quiso mejorar Satanás o ese ángel Luzbel quiso mejorar un poquito lo que Dios había hecho. Eso es pecado. Tratar de alterar las órdenes de Dios. Tratar de mejorar lo que Dios hizo. Dejémoslo como está. Entonces, aquella primera guerra que fue en el cielo entre seres angelicales, vino a la tierra a ser una guerra entre seres humanos a causa del pecado. Amén. Hay tantas veces que nos referimos, dice el profeta de Dios, a las enfermedades y nos referimos a ellas como bendiciones. Y yo no pensaría que sería una bendición una enfermedad, a no ser que fuese un pecador llevándolo a Dios o un hijo desobediente trayéndolo de regreso, pero las enfermedades son los resultados del diablo y de la caída. Que es pecado, no es beber, pecado no es fumar, pecado no es apostar, pecado es incredulidad. El que no cree ya es condenado. Jesús dijo, todo aquel que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere ya es condenado. Usted es separado de Dios porque rehúsa caminar en el camino de Dios. Eso es rebeldía. Ahora, el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Amén. Usted crea, vea lo que dice el hermano Branham, notemos, y aquí nos enseña algunas cositas buenas. Y dice, primero usted crea que es salvo. Luego usted diga que es salvo. Después actúe como que es salvo. Y luego asóciese con aquellos que son salvos. Eso obrará justicia y después de un rato todos sabrán que usted es salvo. Primero crea que usted es salvo. Luego usted diga que es salvo. Luego actúe como uno que es salvo. Y después asóciese con aquellos que son salvos. Y entonces eso obrará justicia y después de todo un rato todos sabrán que usted ha sido salvo. Amén. En el mensaje Tu Palabra ahora dice, pecado es incredulidad. El primer pecado fue cometido por Eva porque ella descreyó la palabra de Dios y ahí está todo, en descreer la palabra de Dios. Ahí está todo el problema de todas las cosas, ahí está la cabeza de todo esta conglomeraciones y dolencias, pecados y aflicciones, es por descreer la palabra de Dios. ¿Cree usted la palabra de Dios así como está escrita y no necesita usted más nada? Vea, hay iglesias que le dicen, bueno, si tú dejas de hacer esto, si tú dejas de hacer lo otro, y bueno, sucede que la gente se muere y murió apenas un hombre de 80 y tantos años, y por más de 10 años estuvo en la iglesia y el pastor siempre le dijo que no estaba apto para ser bautizado y murió sin ser bautizado. Porque eso es lo que la iglesia hace. La iglesia dice, usted deja de hacer esto, solamente nos enseña ritos y normas. Pero ¿dónde está el asunto? Es en creer la palabra de Dios. Amén. ¿Qué más nos produce el pecado? El pecado produce tantas cosas malas.
Fíjese, dice el profeta de Dios, en la naturaleza de un pecador. Se esconde. Vea la consecuencia del pecado. Una de las muchas consecuencias del pecado que hace es que la gente se sienta avergonzada, que la gente se esconda de la presencia de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado te aleja de Dios. El pecado nunca te va a acercar a Dios. El pecado siempre va a ser una barrera entre tú y Dios. Fíjese, se esconde, dice el profeta de Dios. Allá en el principio era Adán escondiéndose detrás de algo. Pero era Dios siempre buscando Adán, Adán, ¿dónde estás tú? La naturaleza de un pecador, esconderse, huir, meterse detrás de algo, pero Dios llamando, oh gracia sublime de Dios. El pecado te separa de Dios porque el pecado es muerte. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Amén. Entonces la paga o la consecuencia del pecado es la muerte, y muerte es separación. Entonces, ¿qué es lo que la consecuencia del pecado? Te separa de Dios. Ahora dice el profeta de Dios, ¿cuántos son cristianos? Esta es una pregunta que nos hace a todos. ¿Cuántos son cristianos? Levantarían la mano, pues deberían de ser ustedes las personas más felices del mundo por tener el privilegio que Dios los llamó a ustedes y no ustedes a Dios. Eso debería de hacernos las personas más felices de todo el mundo, de saber que somos privilegiados en que Dios se fijó en ustedes y nos eligió y nos llamó. Nunca nosotros hicimos nada para buscar a Dios. Siempre estábamos huyendo de Dios, siempre escondiéndonos detrás de algo. Y la gente le pregunta, ¿usted es cristiano? Y ellos se esconden detrás de su religión, detrás de su dogma o de su credo. Pero ahí estaba Dios buscando a Adán, diciéndole, eso no sirve para nada, no importa detrás de qué te pongas, yo sé en qué condición estás. Cuando Dios estaba preguntando a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? No es que Dios no supiera a dónde estaba él, si detrás de un arbusto o detrás de un árbol. No se refería a eso, sino preguntando, ¿qué has hecho? ¿En qué condición estás? Amén. Ahora dice la palabra de Dios en San Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Ahí está un punto, una pepita de oro, un punto muy hermoso donde cada cristiano elegido, cada cristiano predestinado se pone ahí. No me elegisteis a mí, mas yo os elegí a vosotros. Aquellos elegidos, Dios proveyó para ellos un sacrificio antes de que ustedes siquiera pensaran en pecar o en cometer un error. Antes de que nosotros pensáramos acerca de hacer algo errado, Dios ya tenía un sacrificio provisto por nuestros pecados. Gloria a Dios. Ahora Dios nos hace felices, Dios te sana, Dios te da gozo, pero el pecado dijo Dios a Moisés en el Sinaí, toma tu mano y métela en tu seno. Él lo hizo y cuando la sacó estaba blanca de lepra. Eso significa la conciencia del hombre, el corazón del hombre blanco de lepra. Los mismos pensamientos de su mente son lepra, pecado. Él volvió a meterla en su seno y la sacó, estaba limpia como la mano de un niño, sana. ¿Qué estaba mostrándole Dios a Moisés? Mete tu mano en tu seno y sácala. Cuando él la sacó estaba leprosa. Eso le estaba mostrando que no importa cuánto él había aprendido en el palacio del rey, no importa cuánta influencia tenía en la gente, eso todavía él era pecador. No importa cuánto obedecía los mandamientos de Dios, él era pecador. Pero cuando la volvió a meter y la sacó otra vez, estaba limpia. Le dijo, ahora estás limpio, ahora puedes ir a hacer el trabajo. Amén. Entonces, ¿qué es el pecado? La lepra, ¿verdad? Es símbolo del pecado.
Y en el tiempo, ¿verdad?, cuando había esta enfermedad de lepra, en los tiempos de Jesús, había un lugar destinado para llevar a los leprosos, porque era una enfermedad muy contagiosa, como el COVID-19 o el SARS-CoV-19 que tenemos en estos días de pandemia, donde la gente tiene que aislarse, encerrarse en un cuarto y no salir porque contagia a los demás. Bueno, eso era la lepra así era la lepra en aquellos años. Llevaban a las gentes desterradas, sacadas del pueblo, despreciados, desechados del pueblo por una enfermedad llamada lepra. Ahora es el pecado. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como pueblo de Dios sacados del mundo, tenemos que separarnos del pecado. Ni siquiera te metas en la mera apariencia del pecado. La Biblia dice: salid en medio de ellos, pueblo mío. Amén. Tenemos que ser separados de la incredulidad, separados del pecado. Ahora dice el profeta de Dios en el mensaje, en tu palabra, párrafo 67, dice: ahora, pecado es incredulidad. Eva descreyó la palabra allá en el principio. Ahí es donde está todo el asunto, en descreer la palabra de Dios así como está escrita. Usted no necesita más, tiene que creerla así como está escrita. Por eso es que Dios, aquellos hombres inteligentes, tuvo que sacarles toda esa cosa. Dios no necesita una mente brillante, Dios necesita una lengua tartamuda para que pueda decir la palabra tal y como está escrita, sin buscarle alguna otra cosa más. Pero hoy, bueno, yo me encontré la semana pasada con un hombre erudito, donde él trata de buscarle a toda la palabra de Dios, le trata de buscarle un significado, cuando tenemos que creerla tal y como está escrita. Amén. Ahora veamos qué más nos produce el pecado. En el mensaje Preguntas y Respuestas dice el profeta de Dios: ¿qué fue lo que originó toda esta enfermedad y desgracia? Fue el pecado. Antes que hubiera pecado no había ninguna enfermedad, no había vejez, no había separaciones, ni dolor, ni hogares deshechos, ni vidas inmorales. Todos estos atributos siguieron o son producto del pecado. Siguieron al pecado. Y si usted mata al pecado, usted mata a sus atributos. ¿Ve qué sencillo es? Si usted mata al pecado, usted mata a todos los atributos del pecado. Y cuando usted tiene esos atributos es porque hay pecado en usted. Y usted no puede tratar con el pecado sin tratar con la enfermedad. Enfermedad y pecado van juntas. Por eso es que cuando hay gente que no sana y viene y oran por ella y no sana, tiene que ir y confesar, hay algo escondido ahí. Pero cuando la gente va y confiesa y promete darle su vida a Cristo, Dios está obligado a darle su sanidad. Amén. Ahora, si usted mata al pecado, mata todos sus atributos. Pero la iglesia enseña diferente. La iglesia les enseña: cuando dejes de robar, cuando dejes de mentir, nunca la gente termina con el pecado. Pero gracias a Dios que Dios habló a través de labios humanos y Él nos dijo: cuando tú matas el pecado, matas todos los atributos. Por eso es que hay gente en la iglesia que canta, que alaba a Dios, que tiene muchos dones, pero son pecadores. No importa cuánto ellos tratan de decir: yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo soy sincero, yo a nadie le hago mal. Son pecadores. A menos que nazcan de nuevo del agua y del Espíritu y tengan una nueva naturaleza, terminan con el pecado. Todos esos atributos del pecado se van de ellos. Ahora, el pecado de los padres, dice la palabra de Dios, el pecado de los padres sobre los hijos, esto es la otra consecuencia del pecado. Esto es lo que produce un acto y sus consecuencias. Esto es como cuando en este tiempo de lluvias usted ve los relámpagos y los truenos, y viene el relámpago, destella y luego truena, pero ahí no termina todo. Eso va
y va el trueno hasta que termina. Bueno, esto es lo que hace el pecado. Dice que el pecado, las consecuencias del pecado alcanzan a los hijos de sus hijos y a los hijos de sus hijos de sus hijos, aún a la tercera y aún la cuarta generación. Ahora, el pecado de los padres sobre los hijos iba a visitar hasta la cuarta generación. Eso es, los hijos de sus hijos de sus hijos. ¿Ve? Es un agotamiento. Esto es un agotamiento, es un desgaste de los cuerpos humanos. El pecado acumulándose como las enfermedades venéreas y demás, visitando a la descendencia. Eso lo vemos en Éxodo 25 y Deuteronomio 5, verso 9. ¿Cómo terminamos con esto? ¿Cómo podemos terminar con esta cadena de enfermedades y de pecados? Aún la ciencia lo ha acertado. Y usted va al médico y le preguntan, ¿tiene padres diabéticos? ¿Tiene padres hipertensos? ¿O sus abuelos? ¿Por qué? Porque aún la ciencia sabe que esas enfermedades le van a seguir a usted, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Porque la enfermedad es el producto del pecado. ¿Cómo es que? Y la pregunta es, ¿cómo terminamos con eso? Terminando con el pecado. ¿Y cómo termina usted con el pecado? Matándolo. ¿Y cómo lo mata usted? La única manera es que usted no puede matarlo, Él ya lo mató. Jesucristo pagó el precio del pecado, lo dejó clavado en la cruz del Calvario, quebró su espina dorsal. Cuando Él dijo consumado es, estaba pagado el precio del pecado, había terminado con el pecado. Solo usted necesita aceptar el sacrificio del Cordero inocente que quita el pecado del mundo. Amén. Cuando la gente recibe su nuevo nacimiento, cuando la gente nace de nuevo del agua y del Espíritu de Dios, entonces recibe una nueva naturaleza. Amén. Es cuando termina con el pecado. Entonces esa bendición de Dios también va a alcanzar a sus hijos, los hijos de sus hijos. Dijo el apóstol Pedro en el día de Pentecostés que todo aquel que se arrepintiera de sus pecados y se bautizara en el nombre del Señor Jesucristo, recibiría el Espíritu Santo, porque la promesa era para ustedes, para sus padres, para sus hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así como el pecado sigue hasta la tercera y la cuarta generación, también la bendición de Dios, la salvación de Dios el Espíritu Santo puede alcanzar a sus hijos, los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación, porque Dios ha sido bueno de generación en generación. Él siempre ha sido bueno con nosotros. Sigue diciendo el profeta en este mensaje, preguntas y respuestas. Dice, nosotros estamos gimiendo por ser revestidos. El Espíritu Santo está gimiendo. Oh, cuanto usted mira y ve todo el dolor alrededor, toda la conglomeración, peste y pecado, vida mundana y engaño, y todo eso, dice el profeta de Dios, yo pienso, oh Dios, ¿cuánto más tiempo será esto? Es lo que pensamos en estos días. Señor, ¿por cuánto tiempo más vamos a estar soportando esto? Esto es un desgaste es un sufrir de nosotros como en estos cuerpos mortales, pero teniendo una esperanza de vida. Ahora, ¿qué otra consecuencia trae el pecado? El pecado provoca la ira de Dios. El pecado provoca la ira de Dios. Vemos en el tiempo del pueblo de Israel, cuando Dios trajo a este profeta poderoso llamado Moisés, y que Dios se metió ahí en él, se embistió y se vistió de carne una vez más. Entonces miramos que el pueblo de Israel, ellos provocaron a Dios, aquellos egipcios. Lo vemos, ¿verdad? En Éxodo capítulo 14, vamos a leer Éxodo 14, del verso 26 y 27, dice así la palabra de Dios. Éxodo 14,
versos 26 y 27, dice: y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió la mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Amén. Dios ahí los ahogó en el mar porque ellos habían provocado la ira de Dios. Vamos a mirar otra escritura en Josué capítulo 7 del verso 1 al verso 12. Josué capítulo 7 verso 1 al verso 12. Dice así la palabra de Dios. Josué capítulo 7, verso 1 al 12. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betavén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y dice: y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Que ya Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra huirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto, porque yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han metido y aún han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Vea las consecuencias del pecado. Gente sufriendo, gente inocente puede morir a causa del pecado, a causa de esos pecados ocultos. Hay gente que está viviendo en pecado y tiene algo oculto ahí debajo. Eso provoca muerte. Eso provoca enfermedad, eso provoca dolor, eso provoca tantas cosas. Ahora dice el profeta de Dios: ¿cuál es el problema con estas grandes iglesias hoy? Su incredulidad. Han provocado a Dios, se hicieron culto ellos mismos y se hicieron denominaciones pequeñas y dijeron: nosotros creemos esto y nada más, y Dios no podía entrar. ¿Dónde están hoy? Puestos a un lado. Amén. Vea lo que produce el pecado. Estos hombres fuertes, estos hombres fieles, pero hombres inocentes, murieron 36 a causa de la rebeldía, de la terquedad de un hombre, porque fue y robó un manto babilónico y 2 lingotes de oro y los escondió en su casa, en su terrado. ¿Qué es lo que Dios mandó a Moisés? Reúne a todo el pueblo y echa las suertes, y sobre aquel que cayó, ¿verdad? La suerte fue sobre Acán, así que tuvo que morir. Y entonces ellos, cuando sacaron el pecado de en medio de ellos, Dios otra vez volvió a cumplir su palabra.
Dios siempre cumple su palabra. El problema es que la iglesia se mete en tantas cosas y eso limita a Dios. Amén. Tengamos cuidado. Sigue diciendo el profeta de Dios: pero el que se burla, escarnece y se mofa de la iglesia ungida del Dios vivo, perecerá algún día en el infierno. Así que este es suelo sagrado, y el ungido de Dios se para allí, y ningún incircunciso o inmundo puede entrar a este lugar ungido de Dios. ¿Qué otra cosa, qué otra consecuencia trae el pecado? El pecado te hace religioso. Es lo que hace el pecado, es lo que hizo allá en el principio en el Edén. Cuando había una pareja y Dios los estaban fortificados mientras se mantuvieron con la palabra, ellos estaban seguros, pero cuando Eva descreyó la palabra de Dios, entró el pecado, los separó de Dios. ¿Y qué los hizo? Los hizo muy religiosos. Dice la Biblia que ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hojas de higuera es religión o cobertura. Religión es cobertura, cubrirse con algo. Allá en el principio, dice el profeta de Dios, cuando Adán y Eva se dieron cuenta que habían pecado, se cubrieron con hojas de higuera, con religión. Se fabricaron una religión ellos mismos, tratando de salvarse ellos mismos por sus méritos, por su religión. Esto es lo que hace el pecado, que hace a la gente muy religiosa, muy caras largas, no mata ni una mosca, pero a su hermano van y le echan tierra y todavía ven si le quedó algo descubierto para echarle más tierra, que no le quede nada. Vaya, esto es lo que hace el pecado. Los hace muy religiosos, los hace pensar que por los méritos de ellos, por su buena religión, por sus buenas obras, ellos pueden salvarse a sí mismos, pero no hay nadie que pueda salvarse a sí mismos. No hay una iglesia que pueda ofrecer salvación. La salvación viene de parte de Dios. Entonces, en los tiempos de Jesús encontramos a los religiosos de su día, los fariseos y los saduceos. Ellos estaban ahí en el templo, ellos aparentemente, y no aparentemente, sino que ellos cumplían con las leyes que Dios había dicho: no matarás, no robarás. Pero en sus corazones ellos eran perversos. Ahora, no vamos a tener una regla como para medir a cada quien, pero miramos que así hay gente que viene a la iglesia o gente que está dentro de la iglesia que aparentan ser cristianos, que aparentan piedad, pero niegan la palabra de Dios. Ellos vienen a la iglesia, esas faldas largas, esas caras largas, hoy tan santos que no matan una mosca. Pobrecita, el Señor le dio la vida, ¿quién eres para matarla? Pero en cuanto ellos salen de la iglesia y se dan sus escapaditas y hacen cosas, ¿verdad?, a escondidas de sus hermanos, pero Dios está mirando el pecado desde los cielos. Amén. ¿Qué te hace el pecado? El pecado les hace ser religiosos. El pecado los hace ser hipócritas, fingir algo que no son. Muy religiosos, tratando de hacer algo para salvarse a ellos mismos. En el mensaje de preguntas y respuestas dice el profeta de Dios: un día había pecado en el campamento de Israel, y unos hombres de la tribu de Leví sacaron sus espadas y fueron al campamento de Moisés y destruyeron todo lo que era pecado. Dios miró desde los cielos y dijo: por cuanto hiciste esto y te paraste por mí, todos estos te servirán a ti, y ustedes estarán en el templo como sacerdotes, y el resto de ellos trabajarán y traerán el diezmo y cuidarán de ti. ¡Oh, aleluya! Si usted puede ver qué era ese templo, verá que los levitas eran la novia. Y hoy, cuando el pecado está despertando a diestra y a siniestra, los levitas están sacando sus espadas diciendo: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ellos se ponen de pie con la espada de la palabra de Dios, empezando a matar filisteos. Amén.
Mientras haya oscuridad, dice el profeta de Dios, mientras haya oscuridad, está aconteciendo la batalla y el diablo invadiendo los países, el diablo a través del pecado, invadiendo los países, invadiendo los púlpitos, invadiendo las iglesias, invadiendo los negocios, invadiendo las escuelas, invadiendo los hogares. Oh Dios, ayúdanos a pararnos y a sacar la espada rápidamente y pelear por Dios como Moisés y los levitas lo hicieron cuando el pecado estaba en el campamento. ¿Qué otra cosa hace el pecado? El pecado limita a Dios. La incredulidad limita a Dios. Vamos a mirar algunas escrituras, primeramente Mateo capítulo 13, versículo 58. Mateo 13, 58. Dice así la palabra de Dios. Dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Esto es Jesús, ¿verdad? Cuando Él vino a Nazaret. Él llegó ahí, ¿verdad? Y dice que allí estaban sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Dice el verso 53, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, ¿qué hace el pecado? El pecado es incredulidad y la incredulidad limita a Dios. Entonces queremos a veces, Señor, sáname, Señor, hazme esto. Tenemos que revisar nuestra vida. Tenemos que confesar nuestros pecados ante Dios para poder recibir sanidad de Dios. ¿Para qué quiere usted su sanidad? ¿Quiere que Dios lo sane para irse al baile nuevamente? ¿Quiere que Dios lo sane para irse a embriagar otra vez? ¿Quiere que Dios lo sane para irse a consumir drogas? Dios no le va a dar su sanidad, pero si usted dice, Señor, me arrepiento, perdona mis pecados y te propongo poner mi vida en sacrificio, te prometo pararme por tu palabra, entonces espere y verá que Dios le va a dar su sanidad. Amén. Vamos a ver otra escritura en Romanos 3, verso 3. Romanos capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Ahora, Dios siempre es fiel. No puede hacer nula la infidelidad de Dios. Dios siempre es fiel, pero sí limita a Dios. Ahora vamos a ver otra escritura en Hebreos capítulo 3, verso 19. Hebreos 3, 19. Dice aquí el apóstol Pablo, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. O sea, no pudieron entrar. Aquí está hablando el pueblo, el apóstol Pablo, cuando la generación que salió de Egipto no entró en el reposo de Canaán por su incredulidad. ¿Por qué ellos no pudieron entrar a Canaán? Por su incredulidad. Porque ellos no pudieron creer lo que Dios les había dicho. Esa tierra es de ustedes, esa tierra les pertenece. Solamente 2 entraron ahí porque ellos creyeron. Ellos no miraron las paredes anchas y fortificadas. Ellos no fueron a mirar los gigantes o la gente que estaba ahí. Ellos estaban mirando la promesa de Dios que les había dicho, la tierra es de ustedes. Pero todos los demás no entraron por incrédulos. Así que la incredulidad les estorba para entrar
en el reino de Dios. La incredulidad lo limita, no que usted limite a Dios, que usted está limitado para entrar y poseer la tierra. Ahora vamos a ir a otra escritura, Hebreos 3:12. Dice la palabra de Dios: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad, ¿verdad, hermanos? Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortándonos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por engaño del pecado. Amén. Que ninguno de nosotros haya corazón malo de incredulidad. En el mensaje Bálsamo en Galad dice el profeta de Dios: cualquier hombre que no cree es un pecador. Él puede cantar como un ángel en la iglesia, puede ser un diácono en la iglesia, pero si él no cree la palabra de Dios, él es un pecador. El que no cree ya está condenado. Amén. No importa lo que pueda hacer, no es por nuestros méritos, tiene que haber fe. Y este evangelio que Jesús nos trajo es por fe. Amén. Así que el que no cree ya es condenado. Ahora, ¿qué nos hace? ¿Qué más hace la incredulidad o el pecado? ¿Qué otra consecuencia trae el pecado? Es que los hace a ustedes huecos y vacíos, porque no creen. Hay tanta gente en la iglesia que cuando viene a la iglesia y los himnos antiguos son cantados, la gente tiene secos sus ojos, la gente está bostezando, la gente está perdida, la gente están huecos y vacíos. Eso es la consecuencia del pecado. Pero usted les dice, ¿creen a Dios? Todos dicen creer, pero en realidad ellos dudan la palabra de Dios, y por eso es que se encuentran huecos y vacíos. Así que cualquier hombre que no cree, él ya es un pecador. Puede cantar como un ángel en la iglesia, puede tocar como el mejor músico en la iglesia, puede levantar sus manos, puede hacer cualquier cosa, puede ser un diácono, puede ser un predicador, puede ser cualquier cosa, pero si él no crea la palabra, él es un pecador y va rumbo al infierno, porque ningún pecado, chico o grande, porque no hay pecado chico ni hay pecado grande, pecado es incredulidad, y la incredulidad no estará en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué otra cosa es la consecuencia del pecado? En el mensaje más al principio no fue así, dice el profeta de Dios: la incredulidad es fe pervertida. Vea, ¿qué es el pecado? La fe pervertida. ¿Qué es pervertir? Es modificar algo de su estado original. Solo deje que un hombre se apodere de una cosa u otra y la pervertirá. Deje que Dios haga algo y el hombre viene y lo pervierte. Dios establece una iglesia y el hombre la pervierte. Pecado es justicia pervertida. Todo lo que el hombre comienza a manipular, él lo pervierte de su estado original. Y así sigue. Incredulidad no es nada más que fe pervertida. Amén. ¿Qué es lo que ha hecho la ciencia? El hombre se apodera de algo, dice el profeta de Dios. El hombre se apodera, tiene la manera de cómo, porque Dios le ha dado ciencia, Dios le ha dado inteligencia, que ha empezado a modificar las simientes. Y por cuanto eso ha hecho, lo ha pervertido. Y hoy que tenemos la cosa pervertida en todos los ámbitos, en la comida que comemos, en la iglesia, cuando la gente, pastores educados y listos, le han dicho a la gente: no importa, Dios no, el cuerpo no se va a ir con el Señor, así que no importa lo que hagas, puedes tomarte un traguito social, puedes echarte un cigarrito,
puedes, a las mujeres puedes pintarte, puedes, porque si no te arreglas, tu esposo ya no te va a ver atractiva y te va a cambiar por otra. Eso es lo que les enseña a la iglesia, un evangelio moderno, pero la palabra de Dios es el original. Tenemos que dejarlo tal como está. Y si en la Biblia dice que la mujer no use traje de hombre, no trate de buscarle una explicación a eso. Si la Biblia dice la mujer no corte su cabello, no lo haga, déjelo así como está, porque en vez de velo les dado el cabello. No trate de buscarle una explicación. Pero es lo que el hombre ha hecho. Por cuanto está en sus manos y él tiene el poder de hacerlo, empieza a pervertir y ha pervertido la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que tienen? Tienen incredulidad. ¿Y qué es incredulidad? Es la fe pervertida. ¿Qué es lo que hizo Satanás con Eva? Le cambió a la palabra de Dios. Cuando Dios le había dicho, vas a morir, el diablo vino y le dijo a Eva, la serpiente vino y le dijo a Eva, no morirás. Dios había dicho, vas a morir. Él le dijo, no morirás, sino que se van a abrir tus ojos. Vaya, le trató de cambiar la cosa, pervirtió, la modificó. El maíz que ahora comemos es maíz transgénico, maíz modificado genéticamente. Por eso es que está la humanidad como estamos, por eso es que hay tantas enfermedades. Todas esas son, ¿verdad?, las consecuencias del pecado. La ciencia hace que el maíz produzca más. Cuando Dios puso que el maíz original produzca una mazorca, ahora un solo grano de maíz le produce 5 mazorcas, le produce mucho en grandes cantidades, muy bonito, pero no tiene nada de vida en él. ¿Qué es lo que nosotros estamos comiendo? Muerte. Estamos comiendo muerte y cada día nos acercamos a la muerte. La humanidad está débil a causa de que el hombre ha pervertido, ha modificado lo que Dios ha hecho. ¿Qué tenemos en la iglesia hoy? Tenemos una iglesia floja, tenemos una iglesia tal vez grande, como estos hombres gordos, aparentan ser fuertes, pero son unos debiluchos, no tienen fuerza. Así pasa exactamente con la iglesia. Vemos iglesias muy grandes, con grupos de músicos que tocan muy hermoso. Usted dice, esta es una iglesia con poder, pero son iglesias débiles, iglesias flojas. ¿Por qué? Porque están comiendo un evangelio pervertido. Tienen una fe pervertida porque han modificado. ¿No acaso Jesús dijo, ustedes, verdad, hacen nula la palabra de Dios, le están quitando el poder con sus credos y dogmas hechos por el hombre? Entonces vea las consecuencias del pecado. Pero quiero citarles algo. Nosotros, por gracia de Dios, ¿qué es lo que Dios miró cuando Él miró que el hombre, la humanidad estaba perdida? Él miró el fin desde el principio. Él miró que esto no tendría remedio, no importa cuánto el hombre tratara de hacer. Estábamos perdidos, separados de Dios, sin ninguna esperanza, sin ningún aliento, separados, no había manera de regresar a Dios. Dios miró cómo es que el hombre se esforzaba y todos sus esfuerzos que él hacía quedaban nulos. Pero vea lo que Dios hizo. Él mismo, ¿verdad?, proveyó un sacrificio. Él mismo creó la célula de sangre en el vientre de una virgen, María. Ese fue el más grande milagro que Dios hizo sobre la humanidad. El más grande milagro que Dios hizo a través de la Virgen María. Ahora dice el profeta de Dios en el mensaje La Deidad: esto solamente es el cuerpo de carne en el que Él está viviendo, como una casa. Va de regreso al polvo de la tierra, pero el espíritu es inmortal, viene de Dios. Eso es imagen de Dios. Dios es espíritu. Ese hombre perdió su origen en el huerto del Edén. Su relación, su comunión con Dios fue cortada allí por causa del pecado y la incredulidad. ¿Incredulidad en qué? En la palabra de Dios. Una vez le pintaron un cuadro a Eva muy hermoso y le dijeron cuánto más inteligente sería si tan solo ella desechara la palabra de Dios. Mira, razonemos esto. Usted no puede razonar. Hay una diferencia entre el razonamiento y la palabra de Dios.
La palabra de Dios es verdadera, el razonamiento es falso. Usted no puede razonar nada. Eso es correcto. Nuestra mente no es suficientemente buena o nunca será para llegar a entender la sabiduría eterna de Dios, y por lo tanto usted no puede razonarla. Usted simplemente tiene que creerla. Dios no se hizo para entenderlo, Él se hizo para creerlo. Dios no nos envió un evangelio para entenderlo, Dios nos envió un evangelio para creerlo. Y entonces la única manera en que Dios podía redimirnos tendría que ser venir a redimirlo Él mismo, no en otro, no enviar a alguien más. Él no podía enviar un ángel, eso no sería correcto, pero la única manera en que Dios podía redimir al hombre era descender Él mismo y redimirlo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que Él vino y descendió de los cielos, dejó su trono de gloria y vino y descendió para darse en sacrificio por nosotros. Ahora dice el profeta de Dios, las dolencias y aflicciones son todos los resultados del pecado, quizás no en la vida suya, sino en la vida de alguien más antes de usted. El diablo es el autor de las enfermedades y aflicciones. Antes de que tuviéramos un diablo, no teníamos enfermedad o aflicciones, pero cuando Satanás vino, él trajo consigo enfermedades y aflicciones. Ahora dice, hoy nosotros tenemos los mejores doctores que hayamos tenido, tenemos la mejor ciencia médica, los mejores hospitales que hayamos tenido y más enfermedad que nunca. Y en el día cuando tenemos la mayor ciencia médica que jamás hayamos tenido, ellos están constantemente construyendo instituciones para los incurables, precisamente cuando tenemos el mejor trabajo científico sobre aflicciones y enfermedades que hayamos tenido, construyendo instituciones anualmente para los incurables. Pero nunca hubo nada que viniera delante de Jesucristo, el Hijo de Dios, que no fuese más que capaz de enfrentarlo. Y Él es el mismo hoy como lo fue ayer y será para siempre. Él prueba eso. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No hay nada que se pueda parar en la presencia de Dios. Amén. Mire, en el mensaje del pródigo, dice el profeta de Dios, eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando nosotros éramos pecadores, feos delante de Dios, desechados, rechazados, Él vino, el amoroso Hijo de Dios, de los palacios de marfil, descendió a la tierra y tomó la vergüenza y el pecado sobre sí mismo y murió clamando allá en el Calvario. ¿Debería yo avergonzarme de su evangelio? Los cristianos en la calle se avergüenzan de pararse firmes por el evangelio, pero Él fue desfigurado y afeado para que usted pudiera ser libre. Él fue desfigurado por el pecado, para que usted pudiera ser libre del pecado. Nunca lo niegue usted a Él, ámelo siempre, párese por lo que es correcto, párese por su evangelio. Gloria a Dios. En el mensaje será como me fue dicho. Ahora entonces Dios puso mis pecados y los suyos sobre Cristo y lo llevó al Calvario y puso mi enfermedad sobre Él, puso mi iniquidad sobre Él. Y aquí Él pagó su supremo sacrificio por usted y por mí y por cada humano en el mundo. Cada persona que aún tuviera una enfermedad fue sanada en el Calvario. Cada pecador que aún fuera o será fue perdonado en el Calvario. Pero la cosa que tenemos es aceptarlo. Ve, por sus llagas fuimos curados todos nosotros. Tiempo pasado, eso es cuando Él lo hizo. Amén. Gloria a Dios. En el mensaje redención por poder. No me importa, dice, lo que usted haya hecho, cuán negros sean sus pecados, cuán indecente sea su vida. Dios está parado en esta mañana golpeando la puerta de su corazón para perdonarle. No importa quién seas. Solamente acéptalo
como tu único y suficiente Salvador. En el mensaje de la invasión de los Estados Unidos, dice el profeta de Dios, pero lo que necesitamos hoy no es una iglesia, una gran torre, son altares chapados a la antigua, donde los pecados son consumidos bajo oraciones consagradas de hombres y mujeres que aman al Señor Jesucristo. Ustedes saben eso es lo que nosotros necesitamos. Escúchenme, amigos, escúchenme, es amor. Gloria a Dios. En el mensaje de las 7 edades de la iglesia, dice el profeta de Dios, ahora, los 7 espíritus que están delante de Dios, estos 7 espíritus fueron representados como los 7 espíritus que serían enviados para las 7 edades de la iglesia. 7 espíritus delante de Dios. Pudiéramos desde el Antiguo Testamento continuar allí si tan solo tuviéramos tiempo, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó. Vaya, miren cómo se emocionó Juan cuando miró. Él sencillamente empezó a predicar. Él dijo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. En el mensaje de adopción, parte 3, ¿cómo puede uno predicar predestinación de la predestinación y colocación de Dios a menos que haya una expiación por el pecado en alguna parte? Porque es que cada día ustedes cometen un error, cada día hacen lo malo, pero si han nacido de nuevo, hombres o mujeres, tan pronto cometen el error, Dios sabe que se arrepienten de ello. Ustedes se pararían en la presencia del presidente Roosevelt o de alguien más y dirían, estoy errado, Dios perdóname por esta cosa. ¿Por qué? Ahí es donde la expiación de la sangre actúa. ¿Notan ustedes qué pecados? Un pecador es un pecador, él no comete pecados, pero la iglesia comete pecado, hace mal, tiene mal pensamiento, una mala impresión, crea escrúpulos, se tambalea y cuantas cosas. Pero tenemos una mano fuerte de Dios que nos sostiene y nos dice, levántate, hijo mío. Amén. Un verdadero papá no azotaría a su hijo cuando él está tratando de caminar. Si él se cae en el piso, extiende hacia abajo una mano grande y fuerte y lo levanta. Ambas manos lo agarran y dicen, de esta manera se hace hijo, camina así, de esta manera, de esa manera. Dios lo hace con su iglesia, extiende su mano y lo toma en su brazo, lo levanta y le dice, camina así, hijo mía. No digas así, háblalo así. Ahora a mí no me importa qué dice la iglesia, qué dice este, qué dice aquel, tú dilo así, a esto es así. Si mi palabra lo predica, tú quédate exactamente con ella, camina con ella, quédate exactamente con ella, no importa lo que todos los demás dicen, quédate exactamente con ella, camina así. De esa manera es que uno da los pasos, nuestros pecados. Un amor expiatorio por nuestros pecados, o nunca tendríamos una oportunidad. ¿Cómo pudiéramos anclarnos en estas palabras? Según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar. ¿Qué es sobreabundar? Oh hermanos, ¿dónde Él hizo sobreabundar? Grandes montones de ello. Hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Toda inteligencia, sabiduría, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda inteligencia no mundana. La sabiduría del mundo es insensatez para él y la sabiduría de Dios es insensatez para el mundo. Así como hoy día el uno no puede estar de acuerdo con el otro, pero cuando el sol empieza a levantarse y el día viene, la noche se esparce de lugar
en lugar, y cuando la luz del Evangelio empieza a entrar, todas las cosas del mundo empiezan a desaparecer. ¿Y qué hace? Él hace sobreabundar la luz del sol sobre sus hijos, caminando en el Espíritu, guiados por el Espíritu de Dios, sobreabundando en su gracia con toda prudencia, inteligencia, entendimiento y astucia para saber cómo caminar. Gloria a Dios, que hizo sobreabundar montones de sublime gracia, la que aún infeliz salvó. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y muchas gracias por su atención.